Hola a todos. Lo que está pasando ahora mismo en el caso Epstein no es un simple detalle más, no es otra filtración irrelevante que pasa desapercibida en el ciclo de noticias, sobre todo desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomara la decisión de poner en marcha la maniobra de distracción más grande que ha tomado ningún presidente, pero también hay que considerar la personalidad narcisista del mismo, que es capaz de empezar una guerra para que se desvíe el foco de que él, su nombre, es el que más aparece en los papeles de Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia lo haya intentado camuflar. No que esto haga bueno al Partido Demócrata, que son exactamente iguales de corruptos, y tenemos el nombre de Bill Clinton y Hillary Clinton que aparecen repetidas veces durante todo el transcurso de estos 3,5 millones de documentos que existen, llegando incluso a documentar fotos con Bill Clinton en la piscina de Epstein. Bueno, pues esto lo que os traemos hoy es un movimiento que cambia el tablero y que curiosamente ya no nos sorprende a nadie, pero que está ocurriendo fuera de los Estados Unidos. Porque mientras allí siguen bloqueando, retrasando y dosificando información, en Reino Unido parece que han decidido dar un paso más al frente, pero no creo que lleguen a afectar a las estructuras que tanto les gustan a los británicos, como es la monarquía. En cualquier caso, la Policía Metropolitana de Londres ha solicitado formalmente el acceso a los archivos de Epstein al Departamento de Justicia estadounidense para avanzar en su propia investigación relacionada con el príncipe Andrew. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente incómodo, porque no estamos hablando de rumores, ni de teorías, ni de interpretaciones más o menos forzadas. Estamos hablando de una instrucción policial que considera que lo que falta por publicarse en esos archivos puede ser relevante para determinar responsabilidades. Y esto abre una pregunta que nadie quiere responder de forma clara. Si otro país está pidiendo documentos para investigar, ¿qué es exactamente lo que queda oculto en ellos? Porque hasta ahora se ha vendido la idea de que lo importante ya ha salido, de que lo esencial ya está sobre la mesa, pero la realidad es otra. Solo se ha publicado aproximadamente la mitad del material y muchos nombres y fotos censuradas sin poder conocer a quién iban dedicados estos emails. Lo más llamativo no es solo la cantidad de información que falta, sino el contraste entre lo que hacen unos y otros. Mientras en Estados Unidos se escudan en la protección de las víctimas, que no se lo cree absolutamente nadie, ya que todos sabemos que están protegiendo a los perpetradores y que están matando a las víctimas. Bueno, perdona, deja que me corrija. Las víctimas misteriosamente se están quitando su propia vida, a pesar de muchas de ellas haber dicho que nunca harían tal cosa. Pues para justificar la falta de transparencia, utilizar a las víctimas, que os importan muy poco, es bastante malvado, pero no se espera nada de demonios como son toda esta gentuza. Desde fuera, de Estados Unidos, se está enviando un mensaje mucho más incómodo, que la opacidad no es aceptable cuando hay posibles responsabilidades penales en juego. Porque aquí, claro, no solo se habla de Jeffrey Epstein, ni de su red, ni de un escándalo cerrado. Estamos hablando hasta qué punto ciertas figuras han quedado protegidas por ese mismo silencio. Y cuando existe una policía extranjera que empieza a interesarse por lo que no se ha publicado, es porque allí puede haber algo más que de detalles secundarios que pueda interesar al pueblo y a otros gobernantes. Y eso, precisamente eso, es lo que convierte nuestra historia de hoy en algo nuevo. No porque el caso sea reciente, sino porque por primera vez hay presión real exterior para acceder a lo que todavía no se ha contado. Y cuando alguien insiste tanto en enseñar una parte del expediente o en no enseñar una parte del expediente, la pregunta ya no es si hay algo dentro, sino cómo de grave es lo que no nos están enseñando para mantenerlo oculto. Pero hay otro elemento dentro de todo esto que es incluso más turbio y que está pasando completamente desapercibido, pues toda la atención mediática se ha desviado hacia otros conflictos, como lo que está sucediendo en Irán, y han salido a la luz nuevas declaraciones que deberían estar en portada de cualquier medio y que todos los youtubers deberían estar reportando.
Se han publicado los vídeos de las declaraciones del contable y los abogados vinculados al entorno de Epstein. Y lo que aparece allí no aclara nada, lo complica todo aún más. Uno de los testimonios clave entra en una dinámica absolutamente surrealista. Primero afirma que el patrimonio de Epstein pagó un acuerdo económico a una mujer que acusó a Donald Trump de haber abusado de la pobre con la friolera de 13 años. Horas después se desdice, dice que no, que se equivocó, que habló mal. Y al día siguiente vuelve a cambiar la versión, ya no afirma ni niega, dice que no puede confirmar nada. 3 versiones distintas en cuestión de horas sobre un asunto de tal calibre. Y claro, aquí ya no estamos hablando de un simple error, estamos hablando de un testimonio que parece moverse en el miedo de la presión o de las consecuencias que puede tener decir cosas en voz alta. Hemos visto el final de Virginia Giuffre por la única razón de haber dicho, de haber confesado lo que le pasó, su abuso, el abuso al que se vio sometida. ¿Casualidad que tras haber dicho que nunca se quitaría su propia vida, tras haber tenido un accidente de autobús que ni siquiera se reportó en Australia, apareciera muerta en su casa? Incluso en la propia declaración de esta chica se percibe tensión, de esta incomodidad cuando aparecen ciertos nombres. Lo que queda es una sensación bastante clara, que hay información que existe, que ha circulado dentro del entorno de Epstein, pero que nadie quiere fijar oficialmente, porque en el momento en el que se confirma, las implicaciones pueden ser enormes. Y mientras todo esto ocurre, mientras aparecen contradicciones, mientras se publican declaraciones que generan más preguntas que respuestas, la realidad sigue siendo la misma. La mitad de los archivos siguen sin publicarse. Millones de documentos continúan fuera del alcance público. Así que la situación es bastante sencilla de entender, aunque intenten complicarla. Por un lado, testimonios que cambian constantemente y que apuntan a posibles acuerdos ocultos. Por otro, documentos que siguen bloqueados. Y en medio de todo esto, gobiernos que se empiezan a mover porque consideran que lo que no han sacado puede ser mucho más grave de lo que ya hay. Pero todo esto no se queda solo en las contradicciones de un testigo o en la publicación de a medias de unos vídeos, en fotos censuradas con personas que parecen extremadamente jóvenes. El problema real está en que estas declaraciones no solo generan dudas, sino que abren la puerta a algo mucho más serio. La posibilidad de que se haya mentido bajo juramento. Esto ya no es una cuestión mediática, ni de política, ni de relato. Esto es un delito. Desde el propio comité que está investigando el caso se reconoce que esas inconsistencias no son normales, que no estamos hablando de una confusión puntual, sino de un testimonio que cambia varias veces aspectos claves de un relato muy, pero que muy problemático. Y cuando eso ocurre en un proceso oficial, la consecuencia lógica sería que el Departamento de Justicia intervenga. Pero ¿qué nos encontramos siempre que intentamos lidiar con el Departamento de Justicia? El mismo muro de hormigón de siempre. El Congreso puede investigar, puede sacar informes, puede hacer públicas ciertas partes, pero no puede procesar a nadie. Esa responsabilidad es del Departamento de Justicia. Y el problema es que hasta ahora no hay señales claras de que se esté actuando con la contundencia que exigiría un caso de tal alto nivel, con un requerimiento de tan alto rigor. No se corresponde. Entonces, tenemos declaraciones contradictorias, posibles acuerdos ocultos, nombres que aparecen pero que luego desaparecen al día siguiente de los papeles de Epstein en la web del Departamento de Justicia y aún así ninguna acción clara para aclarar lo que ha pasado realmente. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Han pasado ya meses desde que se prometió la publicación completa de los archivos. Meses en los que se ha insistido en que todo saldría, en que habría transparencia, en que se llegaría hasta el final. Pero la realidad es que seguimos en el mismo punto. Solo una parte existe y casi todos los emails con censura. Muy curioso que el presidente Donald Trump en campaña se cimentara
sobre 3 aspectos fundamentales. Número 1, el Estado no debe intervenir en la economía. Para contradecir esto, lo primero que hizo nada más llegar es poner aranceles a casi todos los países fuera de los Estados Unidos, generando una guerra comercial completamente innecesaria. Segundo, paz mundial. Bueno, pues ha intervenido en Venezuela, va a intervenir en Cuba, ha intervenido en Irán. No se corresponde mucho con el Donald Trump de la primera legislatura que ganó, que parecía que tenía la intención de pacificar el mundo. Este es un Donald Trump muy distinto que tiene una idea de empezar guerras con todo el mundo y de considerar Estados Unidos el ombligo del mundo. Tercera promesa en campaña. Sacaría todos los papeles de Epstein. Los ha sacado, pero con censura por todas partes y con el nombre de Donald Trump estampado prácticamente en la portada. Cada vez que se le pregunta, visiblemente incómodo, responde que ya nos olvidemos de eso, que va a denunciar a quien le mencione. Bueno, pues Donald Trump, si no apareciera tanto en los papeles de Epstein, no tendríamos que reportarlo. A nosotros no nos importaría tener que reportar todas las conexiones del Partido Demócrata, pero el nombre que más aparece no deja de ser el de Donald Trump. Y aquí es donde todo empieza a tener un patrón demasiado evidente. ¿Por qué? Porque cuando hay información que se retrasa, testimonios que cambian y ninguna información e investigación firme que avance, lo que se genera es incertidumbre. Lo que da la sensación es que alguien, y ese alguien pudiendo ser el presidente de los Estados Unidos, esté ganando tiempo. La pregunta ya no es si hay algo más. La pregunta es quién está interesado en que esto no salga. Y si todo esto ya es grave de por sí mismo, hay una fecha clave que puede cambiar completamente el escenario, el 14 de abril. Ese día está previsto que Pam Bondi tenga que responder bajo juramento a preguntas directas sobre por qué no ha publicado todos los archivos. Y aquí es donde se acaba el margen para respuestas vagas, excusas genéricas o para esconderse detrás de declaraciones ambiguas. Porque una cosa es una rueda de prensa y otra cosa muy distinta es declarar bajo juramento. Hasta ahora la explicación oficial siempre ha sido la misma. No lo podemos publicar porque queremos proteger a las víctimas. Pero es que esa versión ya hace aguas por todas partes cuando son las propias víctimas las que están pidiendo que se publique todo. Cuando son ellas las que quieren que salga la información completa. Entonces la pregunta es inevitable. Si no es por las víctimas, ¿por qué no se publican? Y ese 14 de abril puede ser el momento en el que esa pregunta deje de ser retórica y tenga que tener una respuesta concreta, porque ya no valdrá con decir estamos trabajando en ello. O hay varias cuestiones legales complejas. Habrá abogados preguntando, hará obligación de responder y sobre todo habrá consecuencias si se miente. Eso es lo que realmente está en juego con todo esto. Porque si en esa declaración no se justifica de forma clara por qué falta la mitad de los documentos, lo que queda es todavía más grave que lo que ya sabemos. Quedaría la confirmación de que no es un retraso técnico ni un problema administrativo. Sería una decisión de no mostrarlo todo. Y en ese momento el foco ya no estaría en Epstein, ni en su red, ni en los nombres que ya han aparecido, sino quién ha tenido acceso a esa información y por qué han decidido mantenerla oculta tanto tiempo. Y eso abriría una dimensión completamente diferente del caso, porque ya no se trataría solo de lo que ocurrió en el pasado, sino de lo que se está haciendo ahora mismo para que ciertas cosas no salgan a la luz. Y en medio de todo esto hay un detalle de por qué esta historia de repente parece haber desaparecido del foco mediático. Porque mientras salían estos vídeos, mientras se hablaban de testimonios contradictorios, de documentos ocultos y de investigaciones internacionales, el interés público empezó a caer en picado. Las búsquedas de Epstein se desplomaron. ¿Por casualidad? Yo creo que no, porque justo en ese momento la atención se desplazó hacia un conflicto internacional, una guerra que ocupa portada, titulares y horas de televisión, y eso tiene un efecto inmediato. Basta con que haya algo más grande, más urgente, más inmediato, para que todos nos olvidemos de la gravedad que involucra a políticos, empresarios,
personas de la cultura, un ecosistema absoluto de una red que traficaba con menores y que estamos permitiendo que caiga en el olvido por una guerra que no deja de ser una maniobra de atención para que el presidente, el Departamento de Justicia y todas las instituciones que quieren estar protegidas hagan que el populacho mire para el otro lado para que se puedan seguir prolongando en el poder, mintiendo y haciendo lo que les venga en gana. Así te controlan todos los días de tu vida. Así eres una marioneta. Así estás tan metido en la caverna que nunca vas a salir. Solo cuando haya consecuencias por la gravedad de los hechos acontecidos que llevan estas élites cometiendo año tras año y que han quedado documentadas en los papeles de Epstein, habrá una aceptación del populacho, de la clase política que tenemos. Pero algo me dice que ellos estarían más dispuestos a que caiga la bomba atómica en cada uno de los países que salir expuestos. Y mientras tanto, el caso Epstein seguirá donde estaba, con documentos sin publicar, con testimonios que cambian, con posibles delitos sin investigar a fondo y ahora con otros países intentando acceder a una información que el propio país donde ocurrió todo sigue sin mostrar completamente. Así que el cierre es bastante claro. No estamos ante una historia que haya terminado. Estamos ante una historia que sigue abierta, pero que ya no ocupa el lugar que debería. Y cuando un caso de este nivel deja de estar en el centro de la conversación sin que se haya resuelto nada, eso es todo menos tranquilidad. Lo que queda es la sensación de que se ha conseguido lo que las élites querían, que no se hable del tema y darnos contra un muro de hormigón si queremos saber más. Me gustaría saber qué pensáis vosotros acerca de todo el tema. Por el resto, si os gusta este tipo de contenido, os podéis suscribir y le podéis dar a like. Si no os gusta, no os suscribáis y podéis darle a dislike y poner vuestro insulto allí abajo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.